Vamos a continuar ahora con la serie que se viene desarrollando de introducción a la apologética. Pepe Sánchez ha estado presentando una serie de argumentos para defender la fe cristiana y hoy va a comenzar con el argumento teológico. Vamos a leer el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y queremos ahora encomendar a tu cuidado a Pepe, Señor. Te pedimos que él pueda exponernos con claridad aquello que previamente ha estado estudiando y preparando. Y sobre todo te pedimos, Señor, que tú dispongas nuestros oídos, nuestra mente, Señor, y toda nuestra atención para poder comprender ese mensaje. Y que pongas también, Señor, nuestra voluntad en disposición de obedecerlo y hacerlo y llevarlo a cabo, Señor, y hacer de ello una realidad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Le damos paso a Pepe. Muchísimas gracias, Medeli. Y damos gracias a Dios también por este encuentro de jueves de estudio bíblico y oración. Dentro de la serie sobre introducción a la apologética estamos desarrollando razones tanto para la existencia de Dios como para la evidencia que respaldan las afirmaciones de la verdad cristiana. Para ello estamos usando un acróstico con la palabra defensa, enfatizando así lo que estamos haciendo, ya que apologética significa defensa y dentro de nuestro contexto defensa de la fe cristiana. La D, la primera letra del acróstico, la primera letra de defensa, significaba demostrar la realidad de la verdad. La E, la segunda letra, significaba ejemplificar cómo lo opuesto a lo verdadero es falso. Y nos encontramos en la tercera letra, la F, que significa familia de argumentos que revelan la existencia de Dios. Y dentro de esta familia de argumentos que hemos desarrollado, el primero fue el argumento cosmológico, que lo desarrollamos en las sesiones anteriores. Y hoy vamos a abordar el argumento teleológico. Dentro del argumento cosmológico habíamos argumentado el principio que un universo generado exige alguien o algo que lo genere. Un universo generado exige alguien o algo que lo genere. Y ahora dentro del argumento teleológico vamos a desarrollar el principio que un universo ordenado y diseñado demanda un diseñador, que en sí es lo que se conoce como argumento teleológico. Acabamos de leer el Salmo 19 y el salmista escribe en los 3 primeros versículos lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Estos versículos nos muestran cómo el salmista y también los antiguos estaban asombrados por el diseño del universo. Y para ellos estaba claro y sabían que había un diseñador por el hecho de ser evidente un diseño que podían ver y apreciar a simple vista. Si eso es así en aquel momento, en estos momentos de la historia deberíamos de estar mucho más asombrados por esta realidad, ya que tenemos la capacidad de mirar, por ejemplo, bajo un microscopio, de captar cosas como el ADN o mirar a través de telescopios y ver lo impresionante que es nuestro universo. Y estos son solamente ejemplos. Hoy en día tenemos mucho más conocimiento de lo inmenso, sorprendente, complicado y hermoso que es este universo en el que tenemos el privilegio de poder vivir como seres humanos. El argumento teleológico es probablemente el más antiguo de todos los argumentos que de alguna manera hablan o defienden la existencia de Dios. Los antiguos griegos usaban este argumento. Y la idea que hay detrás de este argumento es que, por ejemplo, es que si vas caminando por la playa y te encuentras un reloj, no vas a pensar nunca que ese reloj surgió de la nada. Enseguida eres consciente que ese reloj ha sido diseñado y fabricado por alguien y puesto allí por alguien también. De la misma manera, si en esa misma playa vieras las palabras escritas en la arena "Feliz cumpleaños", o el 16 de marzo yo viera allí escrito "Feliz cumpleaños, Pepe", nunca voy a pensar, oye, mira cómo se ha organizado la arena de tal manera que acaba casualmente de formar las palabras "Feliz cumpleaños, Pepe", y justo el día de mi cumpleaños. Para nada. Sabría que eso fue realizado por alguien que estuvo allí antes que yo, o que estuvo allí antes que tú. ¿Tiene sentido? Y esto nos ocurre con cualquier cosa, con cualquier cosilla diseñada. Sea una estatua de hielo, o por ejemplo los árboles en una avenida en las que todos tienen una forma cuadrada en sus copas. Está claro que no es que surgieran así de repente, todos igual, sino que el jardinero los podó con ese formato. O si un día, viajando por Dakota del Sur, en Estados Unidos, llegamos a Keystone y vemos el monte Rushmore, y al ver los rostros de George Washington, de Thomas Jefferson, de Theodore Roosevelt o de Abraham Lincoln, nunca vamos a pensar, wow, cómo trabaja la erosión en esta parte del mundo que forma las caras de sus presidentes anteriores. Esto es increíble. No vamos a pensar de esa manera, sino todo lo contrario. Te vas a asombrar del increíble trabajo que hicieron para esculpir esa forma en esa montaña de granito. E incluso te puede surgir la pregunta de cómo lo hicieron. El progreso, el éxito de la ciencia ha llevado a la idea de que podemos comprender los mecanismos del universo sin contar con Dios. Podemos llegar a concluir con garantías que no hubo Dios alguno que designara y creara el universo en el principio. Podemos llegar a esa conclusión creyendo que es verdad, pero la realidad
es que estamos rozando la falacia. Como podemos ver en la siguiente analogía que voy a compartir, que escribió John Lennox en su libro ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Y dice lo siguiente: supongamos un automóvil Ford. Cabe imaginar que alguien de una parte remota del mundo que lo viera por primera vez y que no tuviera ni idea de mecánica moderna, pensara que dentro del motor hay un Dios, el señor Ford, que hace que el coche ande. Podría incluso intuir que si el motor funciona suavemente es porque el señor Ford está de buen humor. Y si no funciona es porque el señor Ford tiene un mal día. Por supuesto, si esa persona aprendiera mecánica y desmontara el motor a pieza, descubriría evidentemente que dentro no hay ningún señor Ford y que no es preciso implicar al señor Ford en el funcionamiento del coche. Para explicar cómo funciona el motor, basta una cierta comprensión de los principios impersonales de la combustión interna y hasta aquí ningún problema. Ahora bien, si decidiera que la comprensión de los principios de funcionamiento del motor le impide creer que hubo un tal señor Ford que inventó el motor en un principio, nuestro personaje se estaría equivocando a todas luces. Sin un señor Ford que hubiera diseñado el mecanismo, no habría nada que comprender. Es una ilustración bastante clara que hace mucho hincapié en la diferencia entre entender cómo funcionan las cosas y de dónde vienen las cosas. Idéntica confusión en estos términos es suponer que nuestra comprensión de los principios impersonales según las cuales trabaja el universo hace innecesario o imposible creer en la existencia de un creador personal que diseñó, que creó y que sostiene el universo. En otras palabras, no deberíamos confundir los mecanismos por los cuales el universo funciona con su causa, ni con aquel que lo sostiene. Vamos a ver varios principios que refuerzan el argumento teleológico, que es lo que acabamos de desarrollar y que nos ayuda también a comprenderlo. El primero es el principio antrópico, que establece que el mundo fue hecho a la medida para que pudiera tener vida, para que la vida pudiera existir. John Lennox, también en el mismo libro que nombré antes, Ha enterrado la ciencia a Dios, escribió lo siguiente: investigaciones recientes han demostrado que muchas constantes fundamentales, desde los niveles de energía del átomo de carbono a la velocidad de la expansión del universo, tienen los valores idóneos para que exista la vida. Una mínima alteración de cualquiera de esos valores y el universo se volvería hostil a la vida. Sería incapaz de sostenerla. Las constantes están ajustadas con suma precisión y es esa precisión la que muchos científicos creen que exige una explicación. Albert Einstein dijo lo siguiente: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y esto nos lleva a pensar que el universo fue hecho para que fuera entendido, con un propósito y un lugar para los seres humanos. John Lennox sigue diciendo en su libro lo siguiente. Dice: desde los tiempos de Aristóteles y Platón hasta nuestros días, el mundo de los seres vivos ha sido una fuente inagotable
de admiración ante la prodigiosa creatividad de la mente que rige el universo. La evidencia de un diseño se percibe por todas partes, desde el extraordinario sentido de la orientación de las palomas mensajeras en la utilización del eco por los murciélagos para ubicarse, pasando por el control de la presión sanguínea en el cerebro de la jirafa, o el mecanismo de absorción de golpes entre el pico y la cabeza del pájaro carpintero. Y estos son solamente ejemplos, pero todo esto que estoy nombrando tiene mucho sentido y no deberíamos de pasarlo por alto, no podemos pasarlo por alto. Otro punto clave que nos lleva a considerar que existe un diseño detrás de una creación ordenada es el ADN humano. Es sorprendente todo el trabajo que se ha hecho en relación con el ADN para mostrar lo increíble, lo complicado, que es todo lo que hace posible que seamos y funcionemos como seres humanos, que seamos como somos y que funcionemos de la manera que funcionamos. En 1999, en un artículo del Wall Street Journal titulado ¿Dios lo hizo bien?, George Sim Johnston escribió lo siguiente: el ADN humano contiene más información organizada que la Enciclopedia Británica. Si el texto completo de la enciclopedia llegara en código informático desde el espacio exterior, la mayoría de la gente lo consideraría como una prueba de la existencia de una inteligencia extraterrestre. Pero cuando se ve en la naturaleza, se explica como el funcionamiento de fuerzas totalmente aleatorias. Es decir, tenemos una manera de pensar para unas cosas y de otra para otra. El ADN es mucho más complejo que una enciclopedia, tan complejo que se hace complicado pensar que fuera algo que se generara por accidente. Nos indica que hay un diseño, que hay evidencias que apuntan más allá de nosotros mismos, hacia precisamente el creador de nosotros mismos. Por tanto, el principio antrópico, el ADN humano y otros argumentos apuntan en esa dirección. Ayudan a reafirmar el argumento teleológico de que todo lo que ha sido diseñado requiere un diseñador. Y hasta aquí nos quedamos en esta tarde y espero que puedan estar siguiendo todas estas sesiones y que estén siendo de utilidad para poder seguir creciendo, para poder seguir teniendo argumentos apologéticos para defender nuestra fe, para que veamos que creer en Dios tiene sentido y tiene lógica.